Hola, queridísimes, ¿cómo estáis? Buenas tardes, buena tarde, ¿eh? Fíjate, hoy que traemos, te lo digo, amor, l'amour, y no ese pues de tatuaje chungo de amor de madre que llevas puesto, no el amor por tu perro, no el amor filial, no el amor por los McNuggets, no, nada de eso, el amor romántico, el amor pues de el Cora. Tenemos que decir que por disponibilidad se han juntado pues 4 parejas heterosexuales, pero bueno, que nosotros ya sabéis que siempre peace and love para toda la diversidad y que os juntéis quienes queréis con quienes queráis. En fin, dicho lo cual, a lo más puro Carlos Sobera, el diario de Gameplays, vamos a presentar a las parejas que han venido a acompañarnos esta tarde y a preguntarles un poco pues qué les remueve de sus entrañas, de qué discuten, qué cosas han tenido que remontar, cuándo es la primera vez que se dijeron te quiero, yo qué sé, se lo dicen para colgar el teléfono, todas esas movidas, en fin, salseo puro y duro. A mí es una cosa que lo que viene siendo me encanta. Así que empezamos con autopresentaciones. Bueno, Marina Rivers ya sabéis que pues estuvo en otro programa, pero ahora te tienes tú que presentar, porque es así como la dinámica, un poco Alcohólicos Anónimos el rollo. Pero en plan, ¿qué hago? Pues tú coges y dices lo que tú sientas, o si quieres decir una frase que te represente, un poco como si fuese el corazón de First Dates, vale, a tu derecha. Pues yo soy Marina y yo soy una persona creo que muy intensa en las relaciones y que necesito siempre llevar la razón y por eso hay problemitas. Ah, vale, eso, vale, bien. No ha sido Marina, 19, futura divorciada. No. Nada, vale, genial, me encanta. Dani, ¿cómo estás? Bien. Bueno, preséntate tú. Hola, soy Daniel, tengo cara de malote y en verdad soy un bebé. Ay, bueno, eso es bonito, es muy First Dates, la verdad. En el Zoom tenemos a María Díez Raga, o sea, manteniendo su Zoom de universitario prácticamente, o sea, con apellidos y todo, cariño. ¿Cómo estáis, chicos? ¿Qué casa más Tumblr? Me encantan. Gracias, Nes. Bueno, presentaros vosotros. O si queréis, se me ha ocurrido una cosa, porque yo método Stanislavski, fíjate, presentaros el uno al otro. Vale, bueno, es Dani y bueno, lo siento, bueno, es mi novio y bueno... yo qué sé, es majo, es risotas, es simpático, yo qué sé, tiene la piñatera bien, da buenos besos, le huelen los quesos, Mira, no sé. fue mi primer beso. Ay, ¿fue tu primer beso de la vida? ¡Guau! Sí, de la vida. ¿Cuánto tiempo lleváis? 1 año y medio. Impactante. Dani, presenta a María. Vale, pues bueno, ella es María y es la persona más alucinante que conozco, la persona con la mente más creativa de todas y me alucina con cada una de sus ideas y vivo por ella. ¡Oh! ¡Qué bonito, que te has hecho ahí el vivo pollella! Me encanta. Muy bonito, muy buena presentación. Ilenia y Adrián también, from Barcelona. ¿Cómo estáis, chicos? Bueno, pues misma dinámica. Adrián, presenta, por favor, a Ilenia. Os presento a Ilenia, tiene 25 años, es una persona maravillosa, exquisita, deliciosa, tiene una voz de terciopelo que me maravilla y ella es todas las cosas buenas que se me pueden ocurrir ahora mismo. Pero Ilenia, qué fuerte. ¿Has sentido vergüenza o te ha gustado? O sea, porque es que tu cara... A mí me ha gustado. Si mi pareja me dice... Sí. Es precioso. Bueno, me ha gustado, pero no estoy acostumbrada a esta exposición del amor. Ha sido precioso, Adri. Muy bien hecho. Ilenia, hazlo con el mismo cariño, por favor. Sí. Él es Adrián, tiene 25 años, es un chico muy tranquilo, un poco desorganizado. Pero, No tiene tanto terciopelo en su armario, ¿eh? Es muy trabajador, me cuida muchísimo y siempre está pendiente de que no me falte de nada. Y esa es la demostración de amor más sincera que he vivido hasta hoy. Oye, esto me ha parecido una maravilla, ¿eh? Bueno, es que creo que voy ahora después a retomar. Vamos, ¿lo podemos hacer así y retomamos vuestra presentación mutua? Es que me ha gustado esto de pronto. Pero sobre todo porque el momento aterciopelado también me ha gustado. Marta y Diego, por favor, presentaos el uno al otro.
Vale, ella es Marta, tiene 21 años, es poeta y una persona muy intensa. Y hemos pasado 9 meses increíbles y los que nos quedan. Unos meses de confinamiento encima, ¿eh? Sí, un poco. Hemos pasado varios confinamientos, además. Ay, madre, pobres. Bueno, pero que es una persona intensa y bonita y maravillosa. Maravilloso. Vale, Marta, cúrratelo. Pues él es Diego, tiene 21 años y creo que es la única persona con la que podría estar 10 días encerrada en una casa y no matarla. O sea, estoy encantada de la relación y todo. Interesante, interesante. Por favor, ¿podéis hacer ese bis? Dani, te toca a ti. No, ella primero. No, tú primero. No tú primero. Te ha tocado. Que no sé qué decir. Bueno, ella es Marina, tiene 18 años y Ya está. y no sé, es muy empática y ya, y muy intensa y muy cabezota. Y es buena y creativa y cariñosa y dulce y un peluche. Sí, no eres ningún peluche, Marina. Vale, genial. Marina, preséntanos a Dani. Dani es el chico más valiente que conozco, más Ya cariñoso. me estoy poniendo rojo. Sí, es verdad, ¿eh? Pero yo también. Ay, Dani, que si te pones rojo tú me pongo roja. Así va, ¿eh? Nada, es el chico más valiente, más trabajador que conozco. Ha luchado muchísimo por ser quien es y yo creo que eso es una cosa que le atribuye muchísima fuerza. Es la persona que más admiro en el mundo también y la más buena y la que mejor me hace sentir. Oye, ya vale, que has dejado mi presentación por los suelos. Es que se pone nervioso. No, pero eso no pasa nada. Cada uno, feel free. Ya surgirán cosas bonitas. Y si no, pues decíroslo donde lo tenéis que decir. No en WhatsApp. Si luego es un ñoño. Aquí. No. No. Bueno, voy a empezar preguntándoos, ¿qué es el amor para vosotros? Venga, empieza tú. Marta. El amor para mí es una persona con la que puedas estar y puedas estar como cuando estás sola. Que no tengas como la presión de que te está gente rodeando, sino que sientas como que puedes ser 100% tú, que estás 100% a gusto y que sí, que es como el descanso que tienes cuando te vas a dormir sola, pues como estar con una persona que te haga sentir esa paz. Vale, o sea, el amor es paz, ¿eh? Qué fuerte eso. Dani, el de María. Para mí el amor es como una especie de fuerza que me impulsa a hacer todo lo que hago por ella y todas mis inquietudes y todas mis ideas las hago y las vuelco por ella y para que a ella le gusten y para un poco traerla a mi mundo también. Entonces el amor para mí es una fuerza que me hace hacer las cosas que hago y que me hace querer estar con ella siempre. Atended, personas mayores que nos estáis viendo, el amor es eso, no son calzoncillos con zurraspa que no se les va en una esquina del baño, ¿vale? Eso es, el amor es lo que acaban de describir. Ilenia, ¿qué es para ti el amor, reina? Pues para mí es un sentimiento incontrolable porque al final supongo que muchos nos hemos enamorado de gilipollas, ¿no? Sí, sí, conozco unos cuantos. Y luego dices, ¿pero cómo puedo estar enamorado de esta persona, sabes? Pero es un sentimiento que, bueno, lo sientes así, te provoca nervios, reacciones que, pues eso, no puedes controlar. Y, bueno, tienes la necesidad de pasar tiempo con esa persona, de estar con ella, de también escucharla. Y creo que es un cúmulo de cosas inexplicables, pero que te hacen sentir bien, pero también te lo hacen pasar mal, ojo, ¿eh? El amor es una motivación al final, es una gasolina que nos mueve a todos y no solo hacia la persona a la que quieres, sino también hacia la vida en general. Las cosas que se construyen desde el amor son al final las que te dan mejores resultados a largo plazo. Estoy de acuerdo. Hay gente que piensa que el odio une más que el amor, pero yo pienso que no. Yo soy muy Beatle para esas cosas. Bueno, voy a ir a cosas materiales. Marina, Dani, contadme cómo os conocisteis. ¿Esto lo puedo contar yo? No, porque, bueno, cuéntalo, pero luego... Es que me dice que soy una exagerada y lo cuento siempre todo. No, no, cuéntamelo a lo exagerado, porque... Vale. No, no, Es que vale, mira, pues luego Daniel, no, tú eras el crush de pues, Daniel, ¿vale? Espera, pues luego lo recuento yo. Vale, claro. Mira, Daniel me conocía a mí en cuarentena, cuando yo hacía mis tonterías ahí en el TikTok, y él me vio y dijo, ¡ay, qué chica más guapa! Obvio. Y entonces estaba su ex en un centro comercial y le dijo, está aquí Marina, y él quería ir a que yo le viese. Y yo no tenía ni idea de su existencia. Entonces, él en agosto me puso un te amo en un TikTok
Pero explica por qué. Porque todo el mundo me odiaba, entonces me está todo el mundo diciendo gilipollas, no sé qué. Y él en plan, te amo, no sé qué, mandando el apoyo. Yo ni idea de su existencia. Entonces, una amiga mía, estábamos hablando y me dijo, mira qué chico más guapo de Twitter, no sé qué. Y yo, a ver. Y dije, uy, pues sí, guapo. Le seguí en Instagram, me contestó una historia tirándome la caña y mira, aquí estamos. ¡Guau! ¿Qué hay que corregir de esto? No, subí ya me voy a decir que la contestación, porque yo creo que fue muy buena, por si alguien quiere ligar, esta es la forma. Subí una foto en bikini diciendo, quiero verano, y coge este y me dice, yo a ti, ¿qué le hacemos? Y digo, hombre, la playa me pilla más lejos, pero yo creo que a lo mejor lo tuyo es un poco más factible. ¡Guau! Y a partir de ahí... No, es que no lo he exagerado tanto. Dani, ¿sabes? poeta, ¿eh? Bueno, lo único, lo del plenilunio... Lo del plenilunio. Nadie ha dicho centro comercial en mi vida, nadie ha dicho derrota glamour, Bueno, pues ya lo he éxito. dicho yo. Plenilunio. El amor del sonado. Es que... yo no iba a ir a verla, en plan, era una forma de hablar. Solo que ella se piensa que yo iba a coger el coche y iba a ir Hombre. corriendo. No, pero yo sabía que si me veía iba a decir, qué guapo. Pues, Vamos, vale. yo quería presentar. no, yo quería pasar por ahí, solo que hay mascarillas, pero bueno, a lo mejor me compraba un helado y justo comía del helado para que me Que viese está la todo cara. pensado, o sea... Impresionante. O sea, quiero decirte, también te tengo que decir. Una táctica muy buena. Sí, pero sí, jamás o fui, sea, entonces... se la recomendamos a todo el mundo. No, que o sea, cada vez el que ve una plenilunio. cámara se baja la mascarilla, ¿eh? Verá, mentira. Hace así. ¡Guau! A ver pero es por ver si me ficha alguien, Claro. ¿no? A lo mejor están grabando y dicen, uy, tú me vales para mi siguiente película. Y me cogen. Hombre, está claro, es verdad. A que Todo sí. lo que sea improve, yo para ¿Ves? mí para adelante. La vida se construye con amor, Dani, nos lo ha dicho antes Adri y estoy 100% con él. María, cariño, quiero saber por qué estáis juntos, vosotros dos, Dani y tú. Y es que, Vale. es que sois graciosísimos, que sois un encanto. Bueno, pues yo estudio diseño de moda. Vale. Y Dani, o sea, nosotros al final de curso solíamos hacer un desfile y Dani por aquel entonces ya era modelo y iba a ser el modelo que iba a llevar mi ropa en el desfile. Entonces nos conocemos por ahí y al final, o sea, yo creo que estamos juntos porque nos une bastante la moda y todo el mundo creativo, yo creo que al final, es que somos uno. En todo lo creativo, somos uno, somos una persona. Buscar cosas comunes que te gusten, es que eso es so important, such important stuff. ¿Qué es lo que más, Diego, te gusta de Marta? ¿Qué es lo que más me gusta, Marta? No te lo pienses tanto, Diego, ese puff, es que de verdad... Está quedando fatal, chicos, o sea, Marta, download Tinder, ¿sabes? Venga, cariño, por No, favor. pero lo que más me gusta yo creo que es, o sea, es una persona que es capaz de escuchar un montón e incluso entender a veces cosas que te pasan cuando tú no las entiendes. Que esto a mí me encanta, en plan, una vez de pronto estamos hablando y me dice, ¿a ti te pasa algo? Y yo, no. Y de repente me di cuenta, bueno, sí, a lo mejor sí. Wow, ahí escarbando desde bien jovenzuelos, eso me gusta mucho. Ilenia, tú antes has dicho una frase que me ha gustado mucho, que es que, claro, estamos aquí todos hablando del amor, l'amour, que ya sabéis que se han escrito ríos de tinta del amor, pero has dicho una cosa que es la super verdad definitiva, y es que hay vacíos, hay cosas que pasan y hay cosas que se atascan en la relación. ¿Qué es lo que menos te gusta de Adri? No, a ver, me pone un poco nerviosa que sea tan desorganizado porque yo suelo tenerlo todo súper calculado, pero eso a la vez también me va bien porque me ayuda a romper los esquemas y a buscar plan B rápidamente y tal, pero sí que el desorden, la desorganización, el tomarse las cosas a veces súper... me la suda, no sé qué, y yo al contrario, ¿sabes? Pero eso. Sí, el desorden puede ser match point, ¿eh? O sea, cuidado. Primer aviso, Adri, también te lo digo. A todos los Adris que estén viendo este programa, por si acaso. Yo te quería preguntar, Marta, vamos a ver. ¿A qué retos se enfrenta el amor, a tu gusto, a 2021? O sea, porque ahora somos como una sociedad más líquida, más fast, con otras movies, digitalización. O sea, no sé si pondría como retos generalizados, pero o sea, yo creo que uno de los mayores retos, y creo que es algo que se está consiguiendo, es como cambiar un poco la idea de amor romántico que tenemos como súper implantada. O sea, y lo digo desde una relación bastante heteronormativa, cerrada, etcétera, ¿no? Pero creo que cambiar la idea del amor romántico es algo que en el horizonte que nos queda tenemos que hacerlo, porque veo amigas, veo muchísimas personas que sufren con esos ideales y creo que es la base ahora mismo. No sé si es el mayor reto al que se enfrenta, pero sé que es un reto y además creo que vamos por buen camino.
María, Dani, ¿vosotros tendréis una relación abierta? ¿Qué opináis de las relaciones poliamorosas? No tendremos una relación abierta, pero... Bueno, ¿tú quieres decir algo? Sí, bueno, o sea, Bueno, yo sí. No. No, es que a mí se va a fatal hablar con ella, lo habéis visto con la presentación. Pero lo que quería decir es que nosotros no tendríamos una relación abierta, pero obviamente no vamos a decirle a nadie que no la tenga. O sea, cada relación es un mundo, como han dicho. Y si hay gente a la que les funciona y están súper felices así, pues porque iba a estar nadie en contra. Entiendo. Oye, y Adri, ¿crees que cada vez las parejas duran menos? Yo creo que ahora mismo nos estamos enfrentando a un panorama en que cada vez se deshumanizan más las relaciones. En una sociedad en la que lo queremos todo inmediatamente, con las personas también queremos lo mismo. Conocemos a alguien y lo utilizamos una semana, nos da esa inyección de serotonina de la persona nueva y automáticamente buscamos la siguiente. Estamos perdiendo cada vez más la capacidad de tener paciencia con las relaciones, con el amor en general, y eso nos hace utilizar a las personas como si no fueran personas, sino como si fueran azucarillos del café que usas por la mañana de usar y tirar. Claro, bueno, de usar y tirar, o sea, sí, bueno, de tirar por el váter, porque un azucarillo uno le echa en el café, se disuelve, se olvida del azucarillo. Toma, sí. Exacto, no. Bueno, a ver, vamos a ver. Ahora esto que estás diciendo me interesa mucho porque tiene algo que ver también con las redes sociales y a mí me gustaría saber qué pensáis o qué papel creéis que juegan las redes sociales en las relaciones, por ejemplo, Diego, a día de hoy. Si pueden ser un ángulo más de postureo, si es un sitio para proyectar más tu amor, si eso te lleva a la validación. Yo creo que puede ser lo que tú quieras que sea. Al final, yo creo que las relaciones, o sea, las redes sociales pueden sacar cosas malas que ya tenga la relación de por sí, pero pues hay gente que es más cerrada, que no publica nada, hay gente que sí. Creo que tampoco determina una relación lo que quieras publicar en redes sociales o no. No tiene mucho que ver. ¿Y en tu caso, Marina, por ejemplo? A ver, yo que de las redes sociales, yo realmente creo... Es tu curro también. Sí, me dedico a eso, básicamente. Creo también, ya sin hablar de la exposición que tenemos nosotros dos como pareja, a nivel local del barrio, creo realmente que es horrible en general, para muchas cosas, pero sobre todo en las relaciones porque, por ejemplo, yo conozco a una persona, una pareja de mi barrio que no suben nada, entonces a la gente le parece mal, es como, ¿qué pasa? ¿Que escondes a tu pareja? Entonces, si tú no quieres sacar a una persona en tus fotos de Instagram, estás escondiendo a tu pareja. Entonces, como una presión de tengo que publicarlo, tengo que enseñar que te quiero, cómo te enseño que te quiero, si no subo una foto cada semana contigo es que no te quiero, ese tipo de cosas, y luego toda la gente que se quiere meter. Porque si llevas un mes sin subir una foto con tu novio, lo han dejado, no sé qué, empiezan a hablar. Claro. Si borra la historia destacada, si borra la historia destacada, lo han dejado. Es como hacer una cosa que es tan privada, ¿no? Si tienes una relación cerrada, es tan privada y es realmente publicarlo a que un montón de gente tenga voz y voto de opinar qué ha pasado, cómo ha pasado y cómo os queréis y cómo os tratáis. Entiendo lo que quieres decir, sí. Joder, es un poco atasco eso, ¿eh? O sea, Ilenia, ¿asentías a todo esto? ¿Qué piensas del papel de las redes sociales en toda esta movie? Al final, las redes sociales es como un nuevo mundo. O sea, antes no existía y si la peña no salía con su novio por la calle decían ¡oh, hace mucho que no los veo juntos, estos se han dejado, no sé qué, ¿sabes? El típico cotilleo. Pues que ahora existe, o sea, se ha extrapolado a las redes sociales. No veo que suban nada, ha colgado una story estando con otro porque no sé qué, porque no sé cuánto. Es como chill, no sé, un poco de calma. Yo cuelgo lo que me da la gana, con quien me da la gana. Si me da la gana colgarlo con mi pareja, si no, pero sí que opino lo mismo que decía María, ¿no? Marina, perdón, es que tengo a María aquí. Que lo mismo, que al final es como un poco de cotilleo y de intentar saber si están juntos, si no, por lo que subes, lo que dejas de subir. Y total. Eso al final, a ver, es chungo. Sí, es como chungo y superficial. María, por ejemplo, en tu caso, ¿tú crees que a lo mejor, no sé si ha sido vuestro caso concreto, pero digo, a lo mejor también por lo que podáis vivir en vuestro entorno, puede ser una fuente incluso de celos, pues de si se ha visto el otro, a tal, a no sé qué, no sé cuánto, es un poco lo que contaba Marina, o realmente piensas que sois una generación que lo tenéis todo esto de pura, en plan de, pues ya está, una red social?
No, o sea, en nuestro caso no nos ha pasado nada con las redes sociales, pero sí que yo he visto casos de amigos que sí que lo pasan muy mal, o gente que se obsesiona y controla todo. Pero es que es lo que decía Diego, es lo que hagas tú de ellas. También cada uno se gestiona las redes sociales como puede. Total. Y tú tienes que decir, Dani, hijo, que estás ahí haciendo jeje al lado. No, pues eso, en nuestro caso pues nunca ha pasado que hayamos tenido ningún tipo de inseguridad a raíz de las redes sociales, pero sí que es verdad que lo que ha dicho María, que hay muchas veces también muchas veces el entorno de la persona es perjudicial a la hora de ver en qué situación se encuentra, también si la pareja es celosa o no. Entonces a lo mejor hay personas que te están comentando en fotos, que te están diciendo piropos y demás, y que eso es una fuente de celos por parte de la pareja. Yo creo que también es cuestión de respetar sobre todo las decisiones de la otra persona. Por ejemplo, si te dicen muchos piropos, pero tú no das pie a ningún tipo de confusión o malentendido, entonces pues no hay problema. Pero sí que yo creo que puede ser una fuente de celos para alguna parte de la pareja en caso de que pues, sean celosos. En nuestro caso pues no pasa. Bueno, no pasa nada, vamos a tirar del barco hacia arriba, no a los celos, no a todas estas cosas. Acordaos que todo esto está en la cocotera, que son nuestras inseguridades proyectadas en los otros. Intentad depurarlos, ir a terapia. Dani, yo quiero preguntarte, ¿crees en el amor para toda la vida? Yo sí. ¿Sí? No, o sea, Uy. sí, no. Vamos a ver, Dani, a mí estos tampoco me los des. Siento que muchas veces, en plan, pues el amor ese del principio se te queda para toda la vida, y luego muchas parejas creo que llega al punto de que se quieren y todo eso, pero no como antes, en plan que se tienen cariño y todo eso y ya aguantan pues por costumbre o porque tienen hijos o porque comparten una casa. ¿Y eso qué te parece? Pues si se aguantan y se quieren y no les importa convivir juntos por los niños o lo que sea, pues me parece bien. Yo lo haría si no me importase. Guau, ¿eh? En plan, si te llevas bien con tu pareja y todo eso. Claro, pero el amor a lo mejor ahí ya se ha diluido. No, pero en plan, si se quieren y... En plan, si se llevan bien y se quieren como amigos y demás, y son capaces de convivir o de continuar como pareja sin llegar a quererse tanto. No sé, cada pareja es un mundo. Ya, entiendo. Bueno, vamos a ver, vosotros, pensad cada uno el momento más bonito de vuestra relación. Es muy bonito. ¿Qué pasa? No, nada. ¿Es algo muy bonito? No lo sé. No lo sé, es que no sé. ¿Te has reído? ¿Es algo bonito? ¿Estás embarazada? No. Vale, No. sé. A lo mejor es un horror, no sé. Te ha regalado el Capital de Karl Marx, en plan del momento más bonito cuando me regaló. No, ya lo tengo. A ver, ya lo teníamos. Así, ya sabéis, no capitalismo, todas estas cosas que me gusta decir en Place. No, Diego, por favor, el momento más bonito. El momento más bonito... Me preocupa mucho que pienses tanto. Hombre, joder, hay que pensar las cosas. El momento más bonito, pues yo creo que simplemente una noche que decidimos no dormir, básicamente. Y estuvimos hablando toda la noche y la verdad que, no sé, yo tengo un recuerdo súper especial de esa noche. ¡Ay, qué bonito! Eso es bonito. Marta, ¿y el tuyo? Yo creo que el momento más bonito fue otra noche que, sin más, había unos amigos en casa y nos fuimos a la habitación pues, a charlar y así. Y había pasado ya mi cumpleaños y entonces me dijo que tenía pensado un regalo para mí, que era hacer básicamente el álbum de Up, de la peli de Up para mí. Y su cumpleaños eran apenas 2 meses y justo hacía 2 días antes yo había comprado un álbum para hacerle exactamente el álbum de Up. Entonces como que los dos coincidimos y al final cambiamos y todos los regalos de Navidad son regalos que nos hacemos como conjuntos para las dos. Desde ese momento. Eso es muy bonito. Ay, es buenísimo, chica. Yo es que soy más ñoña que ñoña que yo también, ¿eh? Yo esto lo estoy viviendo como si fuese yo para mí. O sea, estoy mandando mensajes indirectos. Por favor, regalos conjuntos, ¿vale? Quien sea que me estés viendo. No, por favor, Ilenia, Adri, vuestro mejor momento. Ay, me meo. ¿Puedo decir? Sí, por favor. Vale. No es que me veía como para arrancar, pero creo que me lo va a robar, así que lo quiero decir yo primero. Para mí, el momento más bonito fue la primera vez que fuimos juntos a hacer una escapada, ¿no? Para mí era la prueba de fuego, porque
yo quería ver si él me trataba con total naturalidad, el hecho de que yo fuera en silla de ruedas, como, ¿sabes? Cómo él se iba a desenvolver en ese momento en el que estábamos solos. Entonces, fuimos a Sitges y estuvimos ahí por Muy la noche. maco eso, Sitges, la hostia. Y se trajo la guitarra, me cantó. Pero bueno, Adri, ¿qué es esto? Pero qué maravilla. Técnicas de cortejo avanzadas. Hostia. Sí, pero luego estábamos como en el balcón, tal, empezaba a venir aire y se nos llenó el suelo del balcón de arenilla de la playa. Total, que yo me pegué una santa leche y yo pensé, o sea, ahora cómo va a reaccionar este chico, porque yo no me puedo levantar del suelo, entiéndeme. Y nada, con total normalidad, incluso, puse una canción para recrear el momento, no sé qué. Una canción, no me lo puedo creer, Adri. Ahora que estás en el suelo, Ilenia, esperaremos unos instantes a que termine esta canción. Y yo pensando, este tío es la bomba, ¿sabes? Y yo, ja, 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 ja. Y nada, yo dije, pa' mí. Total. Adri, ¿cuál es tu momentazo? Oye, y además quiero que me cuentes, o sea, también es, o sea, no es que sea llamativo ni nada por el estilo, pero joder, que tú tengas esa forma de tratar, de naturalizar tu relación con ella, es muy bonito y también a lo mejor es incluso un poco inusual, porque precisamente, Ilenia, lo que hablamos, ¿te acuerdas el día del programa de diversidad funcional? Sí, todos a lo mejor en teoría tenemos un discurso de integración, pero luego después en la práctica la gente se atasca un poco más. Entonces, en este sentido, Adri, cuéntanos un poco tu experiencia y tu mejor momento de la relación. A mí ir con Ilenia me encanta, ir a todos sitios, porque es para lo que a la gente corriente es algo cotidiano, para nosotros es una aventura. Para nosotros un bordillo en una tienda es ya es salir de la zona de confort. Así que con ella ir por la calle es un divertimento constante y por eso me encanta estar a su lado. Momento favorito, momento más bonito, pues es que en estos 2 años me quedaría con todos, desde las vacaciones que hemos pasado juntos, desde los primeros momentos hasta lo que estamos viviendo ahora. Sí que es verdad que recuerdo con mucho cariño la etapa pre-coronavirus. Sí, todos la recordamos con cierto cariño, no te lo vas a creer, Adri. Ahí sí que hacíamos canciones. Me quedaría con un día que fuimos a un parque a hacer un picnic con hamburguesas de €1 del McDonald's. Y nos pasamos toda la tarde criticando a todos los que había por el parque. Me encanta. Pero cómo va así vestido, pero ¿qué estará pensando? Y ese coloquio que nos generamos ahí, a pesar de que fue un día cómo nos miraban, cotidiano. Nos miraban también, porque claro, yo tenía como la silla de ruedas ahí puesta y nosotros dos estábamos tumbados en el césped. Y las miradas de la peña de... Ya, tía. Qué cuadro. Y claro, nosotros criticábamos eso, en plan, ¿y qué coño mira? Y no sé qué. Me encanta ese momento, Sálvame Limón, que se hizo en el parque con las hamburguesas de €1. Totalmente. Bueno, pero me quedo sin duda con el momento Ilenia en el suelo y tú cantándole en plan de un momento la guitarra, ala, y ahí el guitarreo, impresionante. Marina, Dani, ¿un buen momento vuestro? La primera cita. La primera cita, así, sí. En el plenilunio. No. Es que el plenilunio me ha dejado marcada. Cuéntala. Cuéntala. Bueno, empezamos con que llegó media hora tarde. ¿Quién Eso no hacía falta. Yo. Sí, siempre llega tarde. De verdad, creo que tengo síndrome de la tardía crónica. No, yo tengo patología de eso. Y además es que incluso el otro día iba a llegar pronto a un sitio y me esperé en un banco 5 minutos al sol y dije, ahora llego tarde. Bueno, yo igual me levante pronto tarde y llego tarde. Es indiferente. Marina, eso no te preocupes, Aquí si te pasan cosas para que llegues tarde, siempre. Sí, no. Cosas. Sí, preocúpate, hay que mejorar esas No, cosas. pero yo también lo hice un poco aposta. ¿Por qué? Porque hay que dejar de esperar. Como Hitler, que llegó 5 minutos tarde al encuentro. Claro, bueno, Eso era lo importante. Sí, Dani, cosas bonitas. Voy. A ver. Empezamos mal. Empezamos mal por la media hora tarde. Pero bueno, pues se me ha olvidado que hicimos. Joder. Vale, nada, quedamos. Mi momento más bonito, no me acuerdo. Estuvimos un rato hablando
en plan de la calle, y luego ya fuimos a tomar algo, y cuando salimos del bar, el camarero nos dijo, adiós, parejita, y esta se empezó a reír, y yo le dije, ¿de qué te ríes? Y me dice que ya te gustaría que fuese tu pareja. ¡Hola! Sí, así era ella. Me Es que es más chula que un 8. Me encanta, es muy Madrid, te tengo que decir. Pero no podía parar de reírme, un ataque de risa que me tuve que parar y todo, de que me dolía la tripa, ¿eh? No, pues a mí no me hizo gracia. No. También en el suelo, Dani sacando la guitarra. Y yo ole. ofendidísimo, más te gusta, porque yo tampoco he tenido ninguna relación así nunca en mi vida, mi primer novio centrado, y él riéndose, él diciendo, esta tía, ¿de qué va? No sé qué. Bueno, Sí. luego fuimos a cenar y pues cogimos una pizza y nos sentamos en un banco y nada, estuvimos ahí cenando y hablando. Yo no me quería lanzar. No, y... los chavales de al lado, no lo cuentas bien, los chavales de al lado tenían eso no música era- de eso Fito, no El era- canto del loco, estas canciones de toda Qué la vida. barbaridad. Pero a toda hostia, Me vamos, encanta. hay un botellón en mitad del coronavirus porque nos conocimos en octubre, ¿sabes? Y eran 12 chavales en el banco de al lado, porque eran unos bancos de piedra que están alejados a lo mejor a 10 metros, y se oía súper fuerte, y entonces estábamos los dos cantando las canciones, pues imagínate, a Melendia, no Nada, gusta. te enrollas mucho. Eso no era Y estábamos comiendo necesario. pizza, que yo creo que la pizza es una comida muy romántica. Pues sí. Y pues no paraba de mirarme y yo no paraba de hacerle cobras, me encanta. ¡Wala! Me ha preguntado a mí. Por la cara, sí, troza. No, porque yo dije, no me voy a lanzar porque sabiendo, o sea, conociéndola de lo que llevábamos hablando, digo, más chula que un 8, digo, yo no me voy a lanzar para que me haga una cobra. Y por Entonces se favor, acercó y dije, pues es el momento. Y pues empezó a hacerme cobras. Bueno, luego ya después de la tontería esa, no me quería dar su número de teléfono. Tampoco. Estuvimos un mes y medio quedando y Marina, no tenía mi número de impresionante. teléfono. Pero donde el ticket de las pizzas ponía su número de teléfono y yo lo rompí. Dije, así no lo voy a ganar. No vi cómo lo ganaste si lo pediste a un amigo mío, súper Pero pobre. eso ya no les interesa. O sea, no te ganaste el número de teléfono, cariño. Bueno, y luego ya pues me llevó, bueno, eso no sé si se puede decir, pero bueno, nos colamos en un colegio, nos saltamos la valla de un colegio y luego nos saltamos la valla de No un ha prescrito, instituto. no, adelante. A un tejado donde se ve todo Madrid y se ven las estrellas, que eso de ver en Madrid Eso es súper bonito. Sí. Y es muy Entonces, inusual, es verdad. nos Por quedamos- en Vallecas se puede ver guapo. En Pues- Vallecas alejándose un poco. en el tejado nos tumbamos y encima es como inclinado el tejado. Hombre, los tejados suelen ser inclinados, ¿no? Pero bueno, y ahí pusimos música también y se veían las estrellas y era súper... Un poco Babi H, ¿eh? El Y encima rollo. era súper guay porque escalar le costaba un montón. Me rompí la camiseta. Te rompiste la camiseta. Aún Es está. muy Mario Casas ese momento. Se Dani. me quedó enganchada en la valla y casi me caigo. Chicos, estoy viviendo vuestras historias con tanta intensidad. Estoy pensando que he perdido muchos años de mi vida. O sea, qué tremendo. Marina, ¿cuál es tu momentazo? A ver, este fue la primera cita, es mi mejor primera cita y fue mía además. Pero yo creo que el momento que más ilusión me hizo fue cuando publiqué en redes sociales, le pedí salir por un post de Instagram. Toma ya. Porque no quería Hostia. hacerlo público y tal, y bueno, salíamos juntos, pero él quería ser mi novio y yo siempre decía que no. Y él no te lo voy a pedir porque sé que me vas a decir que no. Y digo, ya. Y sabe que si algún día nos casamos y me pide que nos casemos en algún no, sitio yo no público, le voy a pedir le iba a decir que matrimonio. no para hacer el ridículo, ¿sabes? O sea, me hace gracia. Entonces... A mí no. Soy así. Y entonces cogí, subí Marina, una foto una que persona especial, ¿eh? Sí. Esto me encanta. le dije que no publicase unas fotos que nos hicimos, dije, en tu vida las vas a publicar, no sé qué, porque me estaba dando un beso. Y el día Pero tampoco le 19... puse... ¿Ves? Dramatiza todo. No se puso agresiva. Le dije, ¿la puedo subir? Y me dijo, no, mejor no. Vale, pero... Nada, pero ¿ves? en tu vida te hundo la nariz. Muerto. Y bueno, yo me iba a tatuar una fecha que pone 19 por otra cosa, entonces le pedí salir el 19 y subí la foto que le dije que no podía subir y le pedí salir por Instagram. Oh. Y entonces yo estaba así en plan, así a ver cuándo lo iba a ver y me llamó y le hice un montón de ilusión. ¿Y qué hiciste? Flipaste, ¿no? Una poquita. Sí. Imagínate meterse ahí. Nivel de emoción, Dani, del 1 al 10. Es que soy una persona que no muestra mucho su... En plan, es como cuando ya no me gusta que me grabe para TikTok porque me graba dándome un regalo y yo no soy la típica persona que o grita o llora Claro. o... Yo es como, gracias, Claro, en hice un plan... montón de ilusiones y te he notado. Sí, pero que no se me nota así, entonces luego la gente se queja de que no muestro mis emociones. Pero no me salía... Bueno, yo- pues si no te salen, no pasa nada. O sea, pues un carácter más noruego, más nórdico. Muy bien. Pero que luego se iba contando a todos sus amigos. Y luego es Que un sí me hizo peluche. ilusión. Eres un peluche, Dani. Oye, María, Dani, que no me olvido de vosotros. Yo quiero saber el momento pater familias. ¿Cómo ha sido ese mezclum con los apapas de cada cual? Empezó yo. Sí. Un cuadro. Pero que cuando mis padres son tus padres. Y Lo quiero más saber divertido, Dani, lo más divertido. Televisión, acuérdate. Que estamos acercándonos cada vez un poquito más a Mediaset, así que cuanto más salseo, mejor. Vale, pues, y si os contamos cómo se conocieron nuestros padres.
What the fuck? ¿Qué? ¿Cómo? Pero vamos a ver cómo se conocieron. Pues bueno, yo creo adivinar que puede ser por la escuela, ¿no? Porque María presentaba la movie, iban tus padres... No, vecinos. Primos no pueden ser, chicos. Primos no pueden ser. No. Por favor. Ya tenemos un dilema con que somos hermanos en TikTok, que no es verdad. No, claro, a mí no me... Vamos, entre vosotros yo no os veo, ¿sabes? Sois muy monos, así, muy tal, pero no os veo hermanos, entiéndeme. A ver, bueno, salgamos de este asunto. ¿Cómo se conocen vuestros padres, por favor? Vale. María estaba en mi casa y habían venido sus padres a recogerla. Y tenía muchísimas cajas de muchísima ropa porque teníamos que grabar cosas en mi casa. Total, que entre los dos no podíamos sacarlo todo. Y se puso a llover como... Fue salir por la puerta de casa de Dani y se puso a llover diluvio. Sí, entonces le dije a mi madre si nos podía ayudar a sacar las cosas. Y se conocieron sacando todas las cosas a la parte de fuera, a lo que da la calle. Mojándose. Estaban los padres de María y mi madre, todo el mundo mojándose, parados, quietos. En plan, como 1 minuto o 2, sin decir casi nada. Sin decir nada, claro, porque estaba lloviendo en plan love actually. Pero no hubo ahí un algo, en plan de, hey, ¿qué tal? ¿Sabes? No hizo tu madre el clásico repaso, en plan, al coche o alguna cosa así. En plan de, no parece que tenga nada grave este coche. No, eso no. Pero es que era que estábamos todos quietos, parados, sin hablar, bajo la lluvia mirando. Qué incómodo, ¿no? También te digo. Y luego después no habéis organizado una barbacoa, un algo, una calzotada. Es que con la cuarentena no se puede hacer mucho. No, eso es verdad, cariños. No quiero ser yo la instigadora. Tenéis toda la razón. Estoy viviendo en un mundo ideal, pero quiero decir, bueno, pues ya lo organizaréis. Estupendo. Vosotros, el momento, padres, madres, etcétera, y viceversa. ¿Algún drama? ¿No se han conocido? ¿Entre los padres? No. No, Entre los padres no. O sea, a ver, el momento padre... Tampoco, o sea, muy habitual eso no es. No, o sea, a ver, también es que yo soy de Logroño, de La Rioja. Entonces, vale. Mi madre vive en La Rioja. Sí. Y yo a su padre lo conocí en una situación horrible porque vine de Logroño, justo veía un día a Diego y luego me iba de viaje. Entonces vine a Madrid y me enteré de que había tenido contacto con un positivo, pasando una noche con Diego. Y el padre de Diego ya había pasado el COVID, entonces pues como que no tenía problema. Entonces yo le conocí en el coche, llevábamos Diego y yo como un mes. O sea, me habías nombrado como de pasada, en plan de Marta, y ya está. Y le conocí porque nos vino a buscar a mi casa y nos llevó en coche a hacernos la PCR a Torrelodones. O sea, fue un viaje horroroso. Guau. Pero al cabo de un mes me invitó de viaje con ellos sin conocer a nadie más de la familia y la verdad que fue genial. Oh, bueno, buena jugada ahí, ¿eh? Sí. Buen rollo y toda la vaina en el coche en ese momento PCR. Sí, raro, pero... O sea, fue muy raro porque como que no era la idea de conocernos. Yo si fuese esa madre conductora pondría un poquito de Melendi que siempre rompe el hielo bien en plan de subiendo al Moro, bajando al Plata y ya está. Y así. En fin. Vale, momento redes, o sea, momento WhatsApp, perdón. Discutir por WhatsApp, dejarlo por WhatsApp. Marina. ¿Opiniones? Es que no hablamos por WhatsApp. ¿No habléis por WhatsApp, por teléfono? A ver si nos tenemos que decir 4 cosas como hoy, acuérdate de que a las 7, en plan, pero nos llamamos por la noche. Es que no me gusta nada el WhatsApp, ¿eh? ¿Te gusta el telefonito? Yo por la noche le suelo llamar. Sí. Pero es que también yo, como estoy un poco busy, nos intentamos ver. Normalmente lo que hacemos es cuando él sale de trabajar nos vemos. Sí, la voy a ver acá. Es que a mí el WhatsApp me parece tan frío, es tan fácil de malinterpretarlo todo. Sí, cariño, yo también lo creo. Y es horroroso. Además, hace poco tuvimos una discusión por WhatsApp, cuando me iba a ir a Sevilla. Porque iba a tener un viaje de trabajo este fin de semana en Sevilla. Pero no fue... A ver, no fue una discusión, fue un... ¿Ves? Pero es que te entienden mal. Yo le entendí mal lo que él me dijo, nos hablamos mal. No me gusta, chicos. Y Lenia, discusiones por WhatsApp, dejarlo por WhatsApp. Y Lenia, Adri, ¿qué os parece ese mundo? Es horrible. Bueno, ella tiene más experiencia en que la dejen por WhatsApp, pero entre ella y yo nunca hemos discutido por WhatsApp. Perdóname, Ilenia, recupera ese dato, cariño. Adri, eres un maestro, te lo tengo que decir. Impresionante. A mí me han dejado por WhatsApp. O sea, me cago en sus muertos. No, eso no se puede decir, perdón. O sea, perdón. Bueno, pero no se deja a las personas por WhatsApp. Eso no es ser adulto. Ni joven ni nada, eso es ser un mísero. A las personas a la carita.
¿Cómo Sí, fue sí, eso, Ilenia? ¿A que no apruebas tú esa movida? No, y además yo estaba en clase, o sea, yo estaba en la uni y, o sea, fue como, necesito salir porque me estoy ahogando, ¿sabes? Y, bueno, pero yo lo pasé mal, ¿entiendes? Obvio. Entonces, yo tenía mucho miedo de volver a pasar lo mismo y es como que yo cada vez que me agobio o malinterpreto algo por WhatsApp, lo llamo enseguida, en plan de, explícame esto bien, o lo que sea. Pero, Queen, eso es. Sí, te monté yo la película y empiezo, no, otra vez lo mismo, no, otra vez lo mismo, no. Digo públicamente que no te voy a dejar por WhatsApp. No la dejes tampoco, ¿eh? Adri. Ni por WhatsApp ni en el mundo físico. Haced lo que queráis, pero trataros bien, con cariño y comunicación. Bueno, ya tenemos que ir cerrando un poquito el programa, así que, oye, qué bonito. Y además es que Ilenia antes le has dado unos besitos en el hombro que te crees tú que yo no lo estaba viendo de reojo en el Zoom. Ha sido toda una maravilla. O sea, yo estoy encantada. O sea, yo la verdad es que me gustaría hacer una cosa de estas cada día. ¿Por qué no decirlo? Oye, María, Dani, vamos a ir cerrando preguntas, así que voy a empezar por vosotros. ¿Qué le diríais a los que tienen el corazón roto y buscan el amor? Pues que yo creo que el amor al final se encuentra, pero no se debe forzar buscar el amor porque nunca sale bien. Entonces, yo creo que paciencia y al final cuando menos se lo esperas cuando encuentras a la persona que más quieres. O sea que... María, ¿tú qué dirías, cariño? Yo diría que si tienen el corazón roto, que tampoco se esfuercen a estar bien. O sea, que tengan, o sea, que estén mal el rato que tengan que estar mal y que el amor llegará y estarán felices, seguro. O sea, yo, por ejemplo, no tuve mi primer beso hasta los 19 años y eso para mí era un drama enorme porque todas mis amigas, todo el mundo que conocía ya se había dado su primer beso y era como, vale, ¿qué me pasa? Porque, o sea, pero luego lo ves con perspectiva y dices, pues bueno, pues no pasa nada. Me llegó lo mejor que podía haber llegado. O sea, que no pasa nada porque te llegué tarde. Eso es bonito. Como diría Rihanna, you find the love in a hopeless place. En los lugares más, pues, hopeless, inesperados, sin esperanza. Diego, Marta, un mensaje para esas personas que tienen el corazón partido, que diría Alejandro Sanz también en su época, hace 160 años concretamente. Sí, es que huele ya Alejandro Sanz. En cuanto vas a ser coach de la voz, por lo que sea, hay un salto generacional, sí. Pues que mucha suerte, que estos en... Que mucha suerte. ¡Ánimo, máquina! ¡Dale duro! Que yo creo que de todo te puedes llegar a recuperar, o de casi todo, y que siga con su vida. Pues sí. Marta, un mensaje bonito. Que para querer a alguien hay que quererse a uno también, esas cosas. Punto 1, que si tienes el corazón roto no busques pareja en ese momento, o sea, y sobre todo que te centres en tus amigos y que te apoyes en ellos lo que más, porque los amigos son una comunidad y es donde vas a reflorecer, donde vas a salir bien de verdad, o sea, primero estate bien con ellos, sal con ellos, diviértete, céntrate en otras relaciones de amor, que no es amor romántico, es amor de amistad, pero que son igual de importantes, y una vez estés mejor, ya lánzate a nuevas aventuras. Pero primero amistades y céntrate mucho en ellas. Díselo. Marina, Dani, mensaje para Hearts Broken. A ver, yo nunca he tenido el corazón roto, pero he tenido muchas amigas y yo soy psicóloga de muchas amigas. Yo creo... Es que eso es el cuadro, ¿eh? Sí. Entonces no las he sentido, pero me las he comido, entonces más o menos lo mismo, ¿no? Yo creo, sinceramente, que el punto es estar bien contigo mismo. Porque realmente cuando... O sea, yo creo que cuando más te duele es cuando llegas a depender de alguien para que tú seas feliz. Entonces, la pérdida de esa persona que era como indispensable en tu vida te hace como estar vacío, ¿no? Y eso es lo que te hace sentirte mal, en el fondo. Entonces yo creo que es simplemente estar bien contigo mismo, encontrarte contigo mismo, centrarte en ti mismo, en lo que te gusta hacer, en lo que te apetezca hacer. Y como yo no creo que haya que guardar luto ni nada, sino si al día siguiente te apetece salir de fiesta y liarte con 5, pues lo haces. Yo creo que también como sentirte y encontrarte más a ti mismo y buscar qué realmente te hace feliz para intentar curar eso que tanto daño te han hecho, ¿no? Brava. Wow, Dani. A ver, a mí sí me han roto el corazón, pero... Sí, tú puedes escuchar el tiempo lo cura todo y no sé qué, pero que todo el mundo va a acabar llorando. Sí, claro. Sí. O sea, que yo lo que diría es que con el tiempo pasa todo. Eso es verdad. El tiempo. O sea, sí. El tiempo como medicina. Sí, básicamente. A truth, también es verdad. Ilenia, Adri, vuestro mensaje para los corazones partidos
de ánimo y esperanza? Yo le diría a la gente que tiene el corazón roto que se haga Tinder, porque es una aplicación en la que hay gente con el corazón roto que está dispuesta y súper abierta a compartir su corazón hecho pedazos contigo. Y mientras va llegando el amor verdadero, pues puedes pasar ahí un tiempecito. Parece que ha creado Unas risotas, ¿eh? Anda, fíjate, Ladri, cómo se lo pasa a Ilenia. Bueno, ¿qué me queda por decir? Pero yo creo que no obsesionarse es la clave, porque al final, si te dejan el corazón roto, estás todo el rato pendiente de a ver si ha subido foto con no sé quién, a ver si ha hecho no sé cuántos, a ver si, yo qué sé, obsesionarse, mal. Darte un tiempo, una tregua, pasarlo mal y también aprender a pasarlo mal. Porque no podemos estar todo el día... A ver, también hay que tener momentos de... Hay que ser realista. Claro, esto no es... Efectivamente, esto no es Doraemon. Está claro. La vida es otro rollo. Está claro. Bueno, chicos, después de haber contado con todo esto, yo lo primero que tengo que hacer es agradeceros a todos, bueno, pues vuestra sinceridad, vuestro cariño también aquí compartido. Yo he vivido vuestras historias pues prácticamente en primera persona, ¿por qué no decirlo? Y bueno, pues qué decir, in the name of love, que efectivamente no delegues el amor o la felicidad a terceros, sino primero resídela de verdad en tu corazón, hazle espacio en tu corazón y ya con eso, pues poquito a poco ya llegará el adecuado o la adecuada y si se cae en el camino, pues ya aparecerá otro y si no, pues se levantará o vete tú a saber qué cosas. Pero sorpresa, sorpresa, te voy a explicar. Se estrena el próximo 12 de mayo la serie Riders aquí en el canal de Place. Entonces, bueno, en exclusiva nos han dejado pues poner el tráiler. Es una serie que trata cosas que a mí me gustan mucho de la realidad, precariedad laboral, drogas, movidas, por ejemplo, de casas de apuestas, todo eso. Mira, te voy a lanzar el tráiler en primicia exclusiva. Chicos, este es... Axel, si esta vez has captado uno tierno. Para la comida basura eres tú, chaval. Vengo a recoger un pedido. ¡Depíllalo! ¡Lili! ¿Pero cuántas arepas puede comer una persona? Las arepas ni tocarlas. Si no tocas las arepas nos quedamos sin negocio, mamón. ¡Arepitas! A ver si están calentitas como yo. Has llegado justo a tiempo, que el de social media me estaba lamiendo el culo para ver si le daba un ascenso. Bueno, y si por lo menos fuese literal, porque a mí un anilingus me encanta. ¡Wilson! ¿Eres tú? Si es que son todos iguales. Está todo puto amañado. Somos latinos en España trabajando de repartidores por 2 euros el pedido. Te has jugado todo lo que nos dio mamá para pagar el alquiler. Esa es la mierda de curro que he tenido que pillar. ¿Lo puto más? Estoy buscando a Danilo. ¿Qué ocultas algo y por mis muertos que me voy a enterar? Trae esos burritos. ¿Arepas? ¿Has pedido arepas? Yo con la comida de tu país me lío. Bueno, yo soy español. Español, sí, se te ve, se te ve. LOL, o sea, LOL, se viene enjundia, lo misterioso, todas estas cosas, 12 de mayo, no te lo puedes perder aquí en la casa que nos da de comer a todos. Place is the Lord. Bueno, dicho lo cual, esperamos que os lo hayáis pasado bien, chicos. Yo creo que ha sido un ratito majo, ¿no? Sí. Venga, claro, es que tengo aquí, parece que tengo el taser detrás. Ha estado bien, ¿verdad? Ha sido un gustazo haber contado otra vez con vosotros y bueno, pues esta es vuestra casa para esto y mucho más. Quedaros mucho. Mantenedme al tanto, por favor, porque es que ya estoy muy metida en vuestras relaciones. Y nada, sobre todo, pues ser felices, que es un mensaje muy básico, pero complicado de conseguir. Así que nada, vamos a por ello. Besito muy grande, chicos.